Hola, buenos días. Buenos días. Estamos ya para la última parte de este estudio que ya nos llevó 3 sesiones. Entonces, la mente es acabarlo hoy, para ya no seguir más tiempo en este. No porque no querramos seguir más tiempo, pero para no hacerlo muy largo. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo delante de Dios. Señor, te damos muchas gracias por la verdad de tu palabra. Gracias porque tú quisiste en una decisión soberana preservarla hasta nuestros días y porque tú la has preparado todo lo necesario para que cualquier persona pueda tener acceso a ella. Y te damos muchas gracias por tu Santo Espíritu, porque Él es el que nos enseña todas las cosas. Y te pedimos porque tú prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir la enseñanza de tu Espíritu. Y te agradecemos por este tiempo en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues estamos viendo el estudio de Satanás y los demonios. Ya esta es la tercera sesión, entonces vamos a hacer un repaso así bastante rapidito para poder avanzar el día de hoy. Estamos basados en el texto de 1 Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo nos declara la existencia del diablo. La posición del diablo es ser nuestro adversario y se nos recomienda que seamos sobrios, esto es, cabales, bajo el control de nuestras emociones y nuestros pensamientos, y estar vigilantes. ¿Por qué? Porque este adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no es para invitarlo a desayunar, por allá ya me deben 1,000 pesos, ¿sí? Que es que aquí en la Congra hay multa de que cuando suena un teléfono celular paga 1,000 pesos de multa. Nadie nos ha pagado, pero bueno, la multa existe. Y ese de buscando a quien devorar es lo que nos debería de mantener alertas a este versículo. Pero vamos avanzando. Con respecto a la introducción, nos dice que el propósito del estudio es que comprendamos el carácter y obra de las fuerzas del bien y del mal, porque eso es lo que existe, ¿sí? En 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto es, no nos vamos a encontrar, ¿sí?, a Satanás y a sus demonios, ¿sí?, con sus cuernotes, su barbita así de chivo, sus patas de cabra, su cola colgando del hombro. Eso es mitología de las religiones. Aquí dice que, y como lo vimos ya en estudios anteriores, el diablo fue creado, el ángel Lucero fue creado perfecto, así como los demás ángeles, pero se pervirtieron y la perfección que tenían se convirtió en maldad. Y es necesario que estemos, ¿sí?, atentos a que está disfrazado como un ángel de luz, que parece que es bueno, pero en realidad no lo es. Y aquí nos dice que la presencia del mal en el gobierno de Dios parece un misterio. Sí, para nuestro entendimiento humano, esto puede decir, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios el otro? Pero Él es soberano. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él decidió que para que nosotros podamos voluntariamente ejercer ese libre albedrío que Él nos dio, es necesario que exista el bien y el mal. Vimos que la Biblia enseña con respecto a la creación de los ángeles que existen por la obra de Dios, fueron creados por el Señor,
fueron creados perfectos como los demás ángeles. Ahí estamos viendo en esos versículos que fueron creados así, lo vamos a ver adelante, con un carácter, una personalidad, una voluntad que eran perfectas hasta que se corrompieron. Poseen características de la personalidad, esto es, tienen inteligencia, tienen sentimientos y tienen voluntad, las cuales ejercen de una manera acotada. Si algo tendremos que decir es que aunque tienen mucho poder por ser seres espirituales, la libertad que tienen para ejercer su voluntad es mucho más limitada que la que tenemos las personas. La caída de Satanás y sus ángeles está descrita ahí en Isaías 14, 12 al 17, en Ezequiel 28, 13 al 17. Si bien inicia describiendo el reinado de los reyes que en ese momento Isaías y Ezequiel estaban profetizando, hay un cambio en el pasaje en donde empieza a hablar de alguien que estuvo en el huerto del Edén, que estuvo detrás de las piedras de fuego alrededor del Señor, que se refiere a él como el querubín santo, y pues ese ya no puede ser el rey que en ese momento estaba reinando en aquel entonces con respecto a los adversarios de los israelitas, sino que realmente se está refiriendo, ¿sí?, a Satanás, que es el príncipe de los demonios. Y en Apocalipsis 12, 3 al 4 vemos cómo es que la tercera parte de los ángeles creados por Dios siguieron en su rebelión a Satanás. Y ahora, en lugar de servir a Dios, sirven al diablo. Ahora, sirven también va entrecomillado, porque no pueden hacer nada que vaya en contra de la voluntad directiva de Dios. Dios permite la acción de Satanás y los demonios hasta cierto punto para cumplir su voluntad, y siempre en el contexto, en el ámbito de la justicia retributiva de Dios. Esto es, cuando el nivel del pecado llega a su límite, la misericordia de Dios se detiene y entonces empieza a accionar la justicia retributiva de Dios, que es: Dios permite las consecuencias del pecado. Y al retirar su misericordia, pues queda solamente la maldición del ámbito de Satanás y sus demonios. ¿Cuál es el estado actual de Satanás y los demonios? Bueno, sí, vemos que están en el abismo, aprisionados, y los que operan en el cielo. Vimos esto con mucho detenimiento, ya lo explicamos, no nos vamos a detener más sobre él, ¿sí? Después describimos en varios versículos de la Biblia cómo es que actúan o se ven Satanás y sus demonios. Vemos que intervienen en la tentación, en los matrimonios para destruirlos, utilizan astucia engañando. Ahí lo vimos en Génesis 3, 1 al 4, y platicamos con mucho detalle ahí lo que pasó con Eva y don Adán, que cayeron redonditos en el ámbito dirían ahora actualmente, la ingeniería social que les hizo el diablo, y pues mordieron el anzuelo, y por eso estamos como estamos. Después vemos que utilizan el engaño como parte de su accionar. Explicamos que el engaño siempre va acompañado de verdad y de mentira, porque si todo fuera mentira, pues nada más los niños inocentes caerían, ¿verdad? Entonces, para las personas que tienen
la capacidad intelectual y la experiencia, pues necesita ir revuelta, mentira y verdad para que puedan caer en ese engaño. Y nos sigue diciendo ahí en Apocalipsis que son engañadores, ¿sí? En 2 Tesalonicenses 2:9 dice que utilizará prodigios mentirosos. Aquí está refiriéndose específicamente a los tiempos de la tribulación, en donde van a hacer cosas que van a decir todos, pero que son en el fondo mentira. Por ejemplo, una de las cosas que son, pues sí, es un misterio, es que se va a construir así como con Nabucodonosor, ¿sí? El anticristo se va a construir su estatua, ¿sí? Para que todos la adoren, y esa estatua va a cobrar vida. Por ahí alguien decía que ya está construida, que está ahí en Japón. ¿Cómo se llama, Memo? La estatua esa que está en Japón, que ya se mueve, ya camina. Creo que de la caricatura esa de Mazinger Z. O sea. ¿Es el robot? Sí. O sea, es un robot que tiene 17, 18 metros de altura y es impresionante. Pues algo así similar, yo me imagino que va a ser el anticristo, pero no va a ser como un robot, sino que va a ser realmente un ser que tiene vida. Me están dirigiendo como el avión, ¿sí? que no me haga para acá, ¿sí? Y es algo que realmente va a impresionar a la gente de aquel entonces. ¿Por qué? Porque es algo que siempre llama la atención a las personas. Desde el tiempo de la creación, ¿sí? Hasta la actualidad, lo que se denominan magos, hechiceros, adivinadores, hacen prodigios, ¿sí? Prodigios que la gente común, ¿sí? No, pues dice, ay, ¿cómo le hizo? Pues sí, son acciones de predigitación que para nosotros los comunes es pues incomprensible, pero son a final de cuentas trucos que usan los magos. En aquel entonces no va a ser magia lo que haga Satanás a través de el anticristo y del falso profeta, sino que van a ser cosas realmente prodigiosas. También, ¿sí? Afligen con enfermedades a las personas. Si bien la enfermedad lo revela la Biblia, es parte del desgaste del cuerpo. Cuando Adán y Eva le dijeron, el día que comieres del fruto ciertamente morirás, no murieron, porque siguieron, ¿sí? Tuvieron hijos y los educaron, etcétera, etcétera, pero comenzaron a morir. Y ese proceso de comenzar a morir, pues a lo largo de la historia se fue acortando, en donde hubo un periodo de tiempo en el que los más viejos tenían 30 años. Actualmente ¿cómo le llamaríamos? El pronóstico de vida de una persona puede ser 80 años o más. En algunos países es 85, 86, que pues es larga vida, ¿verdad? Pero también se nos revela que las enfermedades son parte de la escuela de Dios, en donde nos están formando carácter, pero otras es una acción directa de Satanás y sus demonios, que el propósito es hurtar, matar y destruir. Él está ahorita ahí acusándonos con el Señor para decir, no valió la pena salvarlo, y el Señor pues le dirá, sí valió la pena. ¿Por qué? Porque yo los amo. Y también vemos ahí a Satanás instigando a Dios en contra del hombre. Job, que estaba a lo mejor ahí tomándose
su refresquito, sentado en su casa, esperando que le dieran los informes de toda su riqueza. Le empezaron a llegar las adversidades, pero todas de una vez, y un viento no sé qué, y se echó a los camellos y se echó a todo el ganado, y un viento también tiró la casa donde estaban tus hijos celebrando, y todos se murieron, y le entró la enfermedad, y de ser un hombre bien poderoso y rico, ahí estaba sentado, ¿verdad? En un montoncito de ceniza, con un pedacito de jarro rascándose las llagas que tenía, y todo eso, ¿sí?, por instigación de Satanás. El Señor sabía que Job lo podía resistir y que lo que Satanás le dijo no era cierto, pero era para humillar a su enemigo y glorificarse a sí mismo. Y ahí fue donde nos quedamos la vez anterior. Entonces, vamos a seguir con los nombres que indican el carácter y la obra de Satanás. Ahí en Apocalipsis 12:9, vamos a ver si se porta bien y nos permite presentar. Sí, nos permitió, como no. Entonces, vamos ahí a Apocalipsis 12:9, que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y hay personajes en la Escritura que solamente son revelados con un nombre. Con este individuo tiene 4, ¿verdad? Gran dragón, o sea, no nada más dragón, gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Con estos nombres y otros que vamos a ver más adelante, es que el Señor se refiere a este enemigo de él. El diablo no es nuestro adversario, porque nosotros somos del Señor, y Él va a atacar todo lo que sea del Señor. ¿Por qué? Porque está en contra de Dios. No es que esté en contra de ti y de mí. Nosotros somos como carne de cañón, ¿verdad? Nos toca de refilón el ataque, pero el objetivo es en contra de Dios. Y vemos en la Escritura que este gran dragón pues es una bestia que tiene gran poder y se opone a Dios y está actuando en contra del plan de Dios. Serpiente antigua, porque lo identificamos inmediatamente en el Edén, en donde está tentando a Adán y a Eva, ¿sí? Pues específicamente más a Eva, ¿sí? También es el diablo, esto es el opositor, y Satanás, que es el acusador. Cada uno de estos nombres son utilizados en diferentes pasajes de la Escritura para hablar de este individuo. En Marcos 3:22, ¿sí?, dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Entonces vemos aquí cómo es que en la teología judía, Beelzebú es el príncipe de los demonios, el principal de los demonios. Y acusaban al Señor que el poder que él tenía venía del diablo. Y esto es una idea retorcida. Los judíos
¿sí? Tenían diferentes sectas religiosas, estaban los fariseos, saduceos, que unos creían en la resurrección, iba a decir reencarnación, en la resurrección, ¿sí? Y los saduceos no creían que hubiera un mundo espiritual. Ellos lo único que creían era en el cumplimiento de la ley, pero después de la muerte ellos no creían que hubiera nada. Por eso es que estaban haciendo énfasis en que la carne, ¿sí?, para nada aprovechaba, y por eso eran tan estrictos en el cumplimiento de la ley. Los fariseos creían en la vida después de la vida, pero también estaban llenos de leyendas. Y vemos aquí en la teología judía, ¿sí?, que creían en el ámbito espiritual, en donde existía un individuo que estaba al frente de todos aquellos que ellos llamaban demonios, ¿sí?, y que eran los autores del mal. Y por otro lado, vemos que estaba la mano de Satanás, porque cuando ellos decían que el poder que el Señor tenía era por parte de Beelzebú, en realidad estaban diciendo que el diablo era más poderoso que Cristo. Y ahí era un ataque directo a la persona del Señor Jesucristo. Toda aquella doctrina o religión que ataque la persona de Cristo para negar lo que está revelado en la Biblia, tenemos que considerarlo del diablo. Todo es del diablo. No, no todo es del diablo, pero puede estar influenciado por el modelo del diablo. Y ahí es en donde nosotros tenemos que estar, pero bien sobrios y vigilantes, porque no sabemos en qué momento un lobo se introduzca en medio de una congregación y ese lobo empiece a adulterar la verdadera doctrina y empiece a destruir la obra de Dios y a dispersar las ovejas, como realmente nos lo advirtió el Señor. ¿Cuál es la única manera de no caer en esa obra de Satanás? Precisamente siendo sobrio y velante. Estar atentos en cuanto a lo que se enseña en la congregación, a los estudios que llegan a nuestras manos, a los mensajes que a muchos creyentes les gusta ver, sobre todo en el canal ese de enlace, que está lleno de engaño y de mentira. Hay cosas buenas, ¿sí?, pero no todo es bueno. Y por eso es que tenemos que estar, pero bien vigilantes, porque inadvertidamente podemos empezar a creer en un engañador. Y nuestra vida espiritual puede, si no decir, se van a ir al mundo y van a irse no sé qué. Mira, con que dejes de hacer la voluntad directiva de Dios, el diablo ya ganó. Y no queremos eso. Sigamos. Se le denomina también como el príncipe de este mundo. Vámonos ahí a Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Fíjense cómo dice aquí el Señor, el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque una vez que Satanás robó la administración de la creación de Dios, pues le implantó su modo de pensar. Y el modelo del mundo está en contra de Dios. Y vemos que desde muy recién la creación, ahí empezando por Nimrod, es que el pensamiento de las personas pasó del Señor a las personas, a los hombres.
Y este hombre, Nimrod, se erigió a sí mismo como Dios y a su madre como la madre de Dios. Y todos esos íconos religiosos en los cuales se ve a una virgen sosteniendo a un niño, sí, vienen desde aquel entonces, desde las imágenes babilónicas que identificaban a este individuo, y desde ahí empezó todo lo que nosotros actualmente conocemos de muchos nombres y de muchas religiones y doctrinas que van en contra de la revelación de la Escritura. Y tenemos que darle muchas gracias al Señor por su palabra, porque si no existiera la Biblia, si la Biblia no estuviera a nuestra disposición, como lo estuvo en un tiempo, por ejemplo, en la Edad Media, en donde era prohibido leer la Biblia y solamente unos pocos ilustrados, ¿sí?, podían leerla, pero que estaban inmersos en doctrinas de hombres y que solamente trascendía al pueblo lo que ellos querían que trascendiera, y era para mantener el control. Y por ahí dicen, pues un filósofo dijo: la religión es el opio de los pueblos. Y yo de cierta manera estoy de acuerdo, porque todo religioso sigue doctrinas humanas, no sigue la verdad de Dios. Y de lo que se ha encargado el diablo es precisamente de eso. Y a través del humanismo es que nuevamente el hombre quita sus ojos del autor y consumador de la fe para ponerlos en las personas. A mí me gusta, bueno, me gusta porque describe, no porque esté de acuerdo, un antropólogo, se llamaba, porque ya se murió, Thor Heyerdahl, que él decía: que el hombre sepa que el hombre puede. ¿Qué hay detrás de esta aseveración? Es: no necesitamos a Dios. Saquemos a Dios de nuestra vida. Aquella frase de Dios está muerto es exactamente lo mismo. Es todos aquellos filósofos materialistas que quitan a Dios de sus vidas. ¿Quién creen que introdujo esas ideas? Pues el príncipe de este mundo. También se le denomina como el Dios de este siglo. Vámonos ahí a 2 Corintios 4:4. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, es que como va después de la comita esa, sí, pero va minúsculas. Sí. 2 Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a leer con calma este versículo. Dice: en los cuales se está refiriendo a los que no conocen a Dios. Dice el Dios, aquí sí con minúscula, que es lo correcto. Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando dice el Dios de este siglo, no se refiere al siglo I que estaban viviendo Pablo y los demás apóstoles en la iglesia primitiva, sino se está refiriendo a una época, a una dispensación, como se conoce de otra manera, ¿sí? Entonces, el Dios en minúsculas de esta dispensación, ¿sí?, es Satanás. Él es el que está dirigiendo todo aquello que es lo material, ¿sí?, lo filosófico, está dirigido por Satanás y sus demonios. ¿Cuál es el propósito de esa dirección? Dice: para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo.
Y entendemos entonces, y esto explica mucho de todas las filosofías, metodologías, pensamientos que están actualmente, ¿sí? Que es precisamente para que no les resplandezca el Evangelio, esto es, no lo entiendan. Muchas personas escuchan el Evangelio, entienden las palabras, pero no entienden el concepto. ¿Por qué? Porque cuando la información es procesada por ellos, acuérdense, es la voluntad, los sentimientos y el intelecto. El intelecto percibe las palabras, el mensaje, pero se filtra a través de los sentimientos y la voluntad. Yo estoy convencido, y perdón por los que hayan estudiado mercadotecnia, pero es lo que yo pienso, que la mercadotecnia es el cáncer de este mundo. ¿Por qué? Porque lo que hace la mercadotecnia es crearte una necesidad y vendértela. Y para eso tiene que derribar paradigmas y tiene que crear nuevos paradigmas. Y uno de los paradigmas que actualmente el mundo ha comprado es que si tú no posees cosas materiales, eres nadie. Si tú no tienes determinado estatus o determinada condición de vida, tú no puedes ser feliz. Y esas son las mentiras del diablo. O sea, no es realmente esa la verdad. Es lo que el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, te quiere convencer. Y lamentablemente, aún los creyentes, los que tienen el Espíritu Santo, pueden ser engañados por el diablo y pueden empezar a vivir por un lado lo que le llamarían la vida secular conforme al modelo del mundo y la vida espiritual, ¿sí?, por la voluntad de Dios. Y entonces lo que hacen es que de lunes a sábado viven impíamente y utilizan el modelo del mundo, los métodos del mundo, los objetivos del mundo, andan correteando la chuleta con los métodos del mundo, hablan como si fueran uno más del mundo, ¿sí? Y el domingo a las 10, a las 11, a las 12, a la hora que tengan su servicio, entonces se ponen su aureola, sus alitas, ¿sí? Entran al local donde se congregan las personas, ¿sí? Y ahí sí son santos. Y ahí hablan de otra manera, ¿sí? Y es lo que yo le digo a Pili, a mí me choca, me repatea, ¿sí? Aquellos predicadores que empiezan con su vocecita de los muy cristianos y empiezan a predicar así, seductoramente. ¿Qué? Así no hablan entre semana. O sea, ¿por qué lo hacen a la hora que están predicando? O los que están ahí, hola hermano, buenos días hermano. ¿Y de veras es tu hermano entre semana? ¿O nada más de 10 a 11? Eso es vivir bajo el modelo del diablo. Porque la religión es una creación del diablo. Sigamos adelante. Apocalipsis 9:11 nos dice que es el destructor. Vamos ahí a Apocalipsis 9:11. Ay, ahora tenemos el teclado mecánico y ya me acostumbré al otro. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que es una transliteración, pero en el griego es del destructor. Y dice ahí que es el ángel del abismo.
aquí está hablando pues, de lo que es Satanás, es un ángel, ¿sí? Pero ahora, ¿sí? Es el ángel del abismo. Leímos anteriormente que fue arrojado fuera del cielo, ya no puede traspasar las piedras de fuego que rodean el trono de Dios, sino que está, aunque al presente aún tiene acceso al cielo para acusarnos con el Señor, realmente su ámbito de gobierno, ¿sí? Es el abismo, que lo está esperando. Y como vamos a ver más adelante, ¿sí? En su momento será arrojado ahí. Pero mientras, pues es el destructor y viene a destruir todo aquello que el Señor creó para bien. Él lo ha adulterado, lo ha corrompido para que sea para mal. Y un ejemplo de ello es las estadísticas de divorcios que existen actualmente. ¿Qué porcentaje de divorcios existe actualmente? 50%. O en algunos países puede ser más, en otros dicen, no, aquí no hay divorcios, pues es que tampoco hay matrimonios, la gente nomás se junta. Y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios fue que hubiera matrimonio, actualmente se le denomina matrimonio, pero al final de cuentas es unirse en una sola carne para formar su propia familia, en donde el padre de familia, la cabeza de familia, es el sacerdote familiar, ¿sí? Y es la unidad de la sociedad, la familia, en la cual se puede cumplir el plan de Dios. Bueno, el diablo se encargó de corromper eso. Y ahora la probabilidad de que un matrimonio de jóvenes que se casan actualmente es como un volado, ¿sí? Pues puede ser que te vaya bien, puede ser que te vaya mal. Aún entre los creyentes, el porcentaje de divorcios es altísimo, altísimo. Hay abogados cristianos, sí, que lo que hacen es que llevan los divorcios de una manera santa, para que no haya destrucción entre los miembros de la pareja, para que los hijos no sufran cuando se disuelva ese matrimonio, ¿verdad? Pero los están dirigiendo a la destrucción del matrimonio, que es lo que el diablo quiere. Entonces, nosotros podemos ponerle a cualquier cosa cristiano porque lo usan los cristianos. No, es cristiano cuando sigue el modelo de Cristo. Si no, no es cristiano. La soberanía de Dios sobre ellos. Y este es un tema que es necesario que toquemos porque el diablo nos ha vendido a los creyentes también de que Él está en coigual con Dios. Y eso no es cierto, eso es una mentira. Dice aquí el estudio, Dios glorifica su nombre aún por medio de las obras de Satanás. La caída del hombre hizo resaltar la gracia de Dios. Vamos ahí a Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y bueno, es que a lo mejor es necesario que leamos un poquito el contexto porque así no se entiende mucho. Vámonos ahí desde el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí viene, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús. Si bien la obra del diablo hizo que el hombre se alejara de Dios, Dios en su soberanía, en su misericordia, en su amor, Él, y aquí sí voy a usar la palabra, Él decretó que Él quería salvación para los hombres y mujeres. Él decidió en su soberanía que los ángeles no tenían opción a la salvación. Ellos fueron creados y en el momento en que fueron conscientes, ellos tenían el privilegio de ver a Dios. Pero por seguir la mentira del diablo, ¿sí?, ellos fueron arrojados de ese lugar y ellos ejercieron una voluntad que no tenía ¿cómo llamaríamos? La información que ellos tenían respecto a la persona de Dios, ¿sí?, era diferente a la que tuvieron Adán y Eva. Ellos veían la gloria de Dios. Adán y Eva tuvieron el privilegio de ver y hablar con Dios, pero en una manera diferente a la de los ángeles. Y por eso es que el Señor dijo, no, ellos no tienen opción a la salvación, pero Adán y Eva y todos sus descendientes sí tienen opción para la salvación en Cristo Jesús. No hay salvación si no es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la obra de Jesucristo hecha en la cruz es perfecta y perdura desde hace 2000 años a la fecha y hasta que el Señor regrese. Entonces, si usáramos palabras o señas coloquiales, le podemos decir al diablo, lero, te salió mal el tiro, my friend. Y qué bueno que el Señor lo decidió de esa manera. Dios controla y limita las obras de Satanás. Y tenemos como ejemplo ahí en Job, bueno, ya ustedes tienen en la mente todo lo que hizo el diablo con Job y cómo es que quiso utilizarlo para destruir lo que Dios creía acerca de la persona de Job. Pero vámonos allá a 1 Corintios 10:13, porque ese me interesa comentarlo. Y es algo que deberíamos de tener, pero atento todos los días de nuestra vida diaria. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, en griego es probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación, la prueba, la salida, para que podáis soportar. Entonces, cualquier aflicción, cualquier ataque, cualquier tentación o prueba que pudiera venir a nuestra vida, no está fuera del control de Dios. Y lo que el diablo quiere hacernos pensar es que cuando Él actúa, Dios no actúa. Y eso no es cierto. Aún los falsos maestros, los malos obreros, ¿sí?, los que hacen mercadería con las almas de los creyentes que caen en su engaño, ¿sí?, están bajo el control de Dios. Vemos en el Antiguo Testamento que muchas veces Dios permitía los falsos profetas como consecuencia del pecado de Israel. Y lo mismo sucede actualmente. Cuando una congregación se desvía, cuando una persona se desvía, ¿sí?,
quizá Dios lo entrega a Satanás. ¿Para qué? Para que el cuerpo sea destruido, dice la Escritura, pero el alma sea salva. Y eso es algo que no debemos olvidar. Si bien existe el ámbito espiritual y Dios lo ha permitido, ¿sí? Todo está bajo su control, y qué bueno que es así. Dios no coacciona la voluntad del hombre, quien decide seguir al diablo. Vámonos ahí a Efesios, ¿sí? 2, 1 al 3, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál corriente de este mundo es? Pues el modelo del mundo, el modelo del diablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y me encanta el 4 y el 5, que ya lo leímos y que no lo vamos a volver a leer. ¿Sí? Después vámonos ahí al 4:27, de ahí mismo de Efesios. Así como tenemos en la mente el de orar sin cesar, deberíamos de tener también en la mente: no deis lugar al diablo. ¿Cómo das lugar al diablo? Pase usted, siéntese. Creyendo en sus mentiras, creyendo en su modelo. Cuando tú vives de acuerdo al modelo del mundo, tú le estás dando lugar al diablo. Cuando tú oyes algo y no estás sobrio ni velando y te lo comes, le estás dando lugar. Bueno, te lo comes metafóricamente, ¿no? Tú le estás dando lugar al diablo. Algunos pastores utilizan el concepto de que le abres la puerta al diablo, el diablo mete su pata y después se mete completito. Ok, está bien, pero el dar lugar al diablo es no filtrar la información que te llega a través del modelo de Cristo, a través de su palabra. Cuando la dejas pasar así, sin filtrarla, ahí le estás dando lugar al diablo. Y puede ser que te encuentres siguiendo el modelo del mundo porque no filtraste la información de entrada. Sino ya hasta que estás viendo las consecuencias, dices: ¿qué pasó? ¿Qué onda? Pues resulta ser que le diste lugar al diablo. ¿Y el diablo qué quiere? Matar y destruir. Dice: Dios permite que el maligno engañe al hombre cuando éste rechaza la verdad. Vámonos ahí a 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y fíjense ahí, dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Cuando una persona rechaza la verdad del Evangelio, cuando rechaza la verdad que está revelada en la Biblia, lo único que queda es engaño e iniquidad. Cuando una persona rechaza el plan de Dios,
rechace el amor de Dios como Él lo ha revelado. Y decide, ¿sí?, algunos de ellos, pues vivir impíamente con el concepto de comamos y bebamos porque mañana moriremos, como viven actualmente los jóvenes, ¿verdad? Lo que no haces hoy, quién sabe si lo puedes hacer mañana. Y viven el presente como si no fuera a haber un mañana, ¿sí? Otros deciden volcarse sobre alguna religión y entonces viven religiosamente bajo conceptos de no hagas, no toques, no manejes, no tomes Coca-Cola, no fumes, no vayas al cine, no bailes, pero eso no tiene ningún mérito para con la salvación del alma. Es religión. Y la religión te acerca a Dios, pero no te lleva a Dios. Porque lo que te dice la religión es, tienes que hacer para poder acercarse a Dios. ¿Y Dios qué dice? No, yo ya estoy aquí, ¿sí? Ya te revelé mi voluntad, solamente es que lo creas. Y el Señor actualmente está permitiendo que el diablo prospere con todas ese tipo de doctrinas para alejar a las personas del Evangelio. Y entonces hemos visto la creación, la caída, el estado actual, los nombres que indican el carácter de Satanás y los demonios, la soberanía de Dios sobre ellos y su destino final, que lo vamos a ver rápidamente porque me quedan 3 minutos. Cuando Cristo regresa a la tierra con sus santos, Satanás y los demonios serán encarcelados por 1000 años. Es lo que dice Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, ya sabemos quién es, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Por eso es que el milenio va a ser algo maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que es el modelo de Satanás no va a existir. El único modelo que va a haber es el modelo de Cristo. La única ley que va a prevalecer es la ley de Cristo. Sin embargo, como lo dice allí en el libro de Daniel, ¿sí?, 3 de las bestias, son 4 bestias que revela la profecía de Daniel, 3 de las bestias permanecerán dormidas mientras la 4ª bestia se manifiesta. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Que el modelo del diablo en las diferentes dispensaciones y etapas de la historia de la humanidad está inmersa en los genes de las personas y ahí va a estar. Aún en el milenio, en donde Cristo va a estar reinando, ¿sí?, está en los genes, ¿sí?, de las personas que nazcan durante el milenio, ¿sí?, ese deseo de ir en contra de Dios. Y cuando Satanás se ha soltado, va a apelar a ese modelo que va a estar dormido, pero que Satanás va a despertar. Ay. Dice, los creyentes han de juzgar a esos ángeles. Dice 1 Corintios 6:3. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cómo los creyentes van a juzgar a los ángeles si el único juez es Dios? ¿Cómo se imagina? En menos de un minuto. El juez y el abogado es Cristo. ¿Quién queda en un juicio?
Exactamente. Queda el jurado y los espectadores. Bueno, aquí dice que nosotros, los cristianos, ¿sí?, vamos a ser el jurado, ¿sí? Entonces el Señor, ¿sí?, en un acto puramente legal, ¿sí?, va a declarar cuál es el destino de esos ángeles, y los jurados le van a dar la razón, ¿sí?, al abogado, que es Cristo, ¿sí?, y el juez, que es Cristo. Yo no me imagino que va a estar abajo del estrado y después se va a subir al estrado, ¿sí?, va a decir, su destino es el abismo, y serán arrojados al abismo. Pero lo que sí es cierto es que vamos a participar en ese juicio. Y por eso es cuando los creyentes tenemos problemas entre nosotros y no nos podemos arreglar, estamos negando el poder de Cristo. Estamos negando el privilegio de tener el Espíritu Santo para arreglar o juzgar cualquier cosa en la vida diaria. Cuando alguien llega y dice, no, es que es imposible, no se puede arreglar las cosas con este hermano o hermana, ¿sí? Pues, ¿de qué estás hablando? Porque Dios nos ha dado el privilegio de juzgar ángeles y no puedes arreglar los problemas con tus hermanos. Lo que pasa es que están bajo el modelo del mundo. Y el último dice, después de los 1000 años, Satanás será librado brevemente para ser luego lanzado en el lago de fuego y azufre para siempre. Vámonos ahí a Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y qué bueno, qué bueno, ¿sí? La justicia de Dios prevalecerá y todos comprobarán que Él tiene la razón en todo. ¿Qué podemos concluir? Bueno, Satanás y los demonios son ángeles malos, originalmente perfectos como los demás ángeles, pero que se rebelaron contra el dominio de Dios y fueron echados de la presencia de Dios. Su dominio ahora es en la tierra y tienen a los hombres incrédulos esclavizados en el pecado y aún procuran hacer caer a los creyentes, lográndolo muchas veces. La muerte y resurrección de Cristo fue sentencia de muerte al poder de Satanás sobre el creyente. En la segunda venida de Cristo serán lanzados eternamente al infierno. Y finalmente, leamos 2 Corintios 2:11, que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él y su modelo ya están vencidos. No te dejes engañar y dejar vencer por un modelo que no tiene poder sobre del que ya te ha dado el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu y la vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este estudio que tú nos has permitido tener. Gracias, Señor, por lo que tú ya has hecho y lo que aún estás haciendo en nosotros, para que no vivamos engañados y esclavizados por nuestro adversario, que es el diablo y sus demonios. Te damos gracias por la salvación tan grande que nos has concedido, y ahora te pedimos tu bendición para lo que resta del día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos.